Proverbios 6. La sabiduría de un hijo sobre las deudas y el trabajo, el pecado y la seducción. A. La tontería de tomar las deudas de otros. 1 a 2. Tomar deudas de amigos o extraños. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. A. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. Salomón advirtió a su hijo que no debía garantizar las deudas de los demás, ya fuera un amigo o un extraño. Esta era la promesa de pagar las deudas del amigo o desconocido si no pagaban. Y esto no era realmente como prestar dinero a alguien, ni exactamente como confirmar un préstamo. En términos financieros modernos, era más como garantizar la línea de crédito abierta de alguien. El Nuevo Testamento nos muestra a Pablo aceptando las responsabilidades pasadas de Onésimo, pero no las futuras. Filemón 18 a 19. Kidner. 2. Si te comprometes a favor de otro, tú le quitas la carga y la colocas sobre tus propios hombros. Y cuando sabe que tiene a alguien para interponerse entre él y las exigencias de la ley y la justicia, sentirá poca responsabilidad, su espíritu de esfuerzo se paralizará. Clarke. 3. Incluso para el destinatario, una promesa incondicional puede ser un perjuicio involuntario al exponerlo a la tentación y al posterior dolor de haber llevado a un amigo a la ruina. Kidner. B. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Prometer pagar las deudas de otra persona y es ponerte en una trampa. Es una promesa hecha con las palabras de tu boca, pero afectará y afligirá tu billetera o cartera. Y Job 17:3 usa este círculo de ideas para declarar que Job es un riesgo demasiado malo para cualquiera, que no sea Dios, y para argumentar que Dios lo levantará. Véase Salmos 119, 122. Entonces se hace un puente en el Antiguo Testamento entre la idea de insolvencia material y espiritual. Kidner. 2. Nuestro Dios, mientras nos advierte contra la seguridad, se ha encargado ello él mismo. Que su nombre sea alabado por esto. Él nos ha dado su palabra, su vínculo, su sangre como seguridad para los pecadores, que ningún poder del infierno puede sacudir. Bridges. 2, 3 a 5. ¿Qué hacer si ha asumido la deuda de otro? Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento, escápate como gacela de la mano del cazador. Y como ave de la mano del que arma lazos. Líbrate. Salomón le aconsejó a su hijo, que si se hacía responsable de la deuda de otra persona, debería hacer todo lo posible por liberarse. Debería humillarse y suplicar que lo liberen de su promesa. Y humíllate. Ofrécete para ser pisoteado o tírate a sus pies. Como te hiciste siervo tuyo, lleva el fruto de tu propia locura, e implora humilde y fervientemente su paciencia y clemencia. Paul. D. Escápate como gacela de la mano del cazador, una gacela. Haría cualquier cosa para escapar del cazador, y un pájaro haría cualquier cosa para escapar del cazador. Salomón trató de comunicar la urgencia que su hijo debería tener para escapar de la responsabilidad de la deuda de los demás. Y convertirse en fiador es una locura porque la garantía hace promesas para el futuro que no puede controlar. Veas Proverbios 27, 1. Además, se ha entregado como deudor, que sin piedad puede ser arrojado en manos del acreedor. Walkie. 2. Aunque no tenemos información sobre las leyes israelíes sobre ser fiador, la confiscación de activos y el hogar e incluso la venta del deudor a la esclavitud fueron penas comunes por no hacer el pago, y el fiador bien podría haber encontrado el mismo destino. Garrett. D. El honor del trabajo duro. 1, 6 a 8. El ejemplo de la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ve a la hormiga, oh perezoso.
Salomón le habló sabiduría al perezoso, esencialmente, el hombre o la mujer perezosa. Esa persona perezosa debería aprender de la hormiga, un insecto proverbial para el trabajo duro. Y el libro de Proverbios habla mucho sobre el valor del trabajo duro, y por buenas razones. La diferencia entre el éxito y el fracaso, entre los posibles decepcionados o cumplidos, a menudo es un trabajo duro. 2. Ningún insecto es más laborioso, ni siquiera la abeja misma, y ninguno está más apegado o más afectuoso a sus crías que la hormiga. Clarke. 3. Cristo nos envía a la escuela a las aves del cielo y los lirios del campo, para aprender la dependencia de la providencia divina, Mateo 6, 25-29, y la cigüeña, la grulla y la golondrina, para enseñarnos a tomar las estaciones de gracia, y no dejar pasar las oportunidades que Dios pone en nuestras manos. Jeremías 8:7. B. Ni gobernador, ni señor. La hormiga es sabia y digna de ser imitada porque trabaja mucho sin tener que pedirle que trabaje duro. La ética de la diligencia viene desde adentro, y no tiene que ser impuesta por un capitán, supervisor o gobernante. Y Aristóteles también afirmó que las hormigas trabajan sin gobernantes para dirigirlas. Los entomólogos modernos han descubierto una organización social perfecta entre las hormigas, pero, como señala Plout, esto no implica que haya una jerarquía de mando. Walchi. Se prepara en el verano su comida. La hormiga trabaja duro cuando el trabajo debe realizarse. En el verano y en la cosecha, el trabajo se hace. Esto significa que la hormiga da una buena lección sobre sus maneras y su sabiduría. Y que gran cantidad de grano se junta en verano. ¿Qué penas debe soportar? Trabajando no solo a la luz del día, sino también a la luz de la luna. ¿Qué montones tan grandes carga ella? ¿Qué importa traer su tienda y secarla en un día soleado, para que no se pudra con la humedad? 2, 9-11, advirtiendo al hombre perezoso. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante. Y tu pobreza como hombre armado. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Salomón le pidió al holgazán que explicara sus caminos. La idea es, ¿quieres dormir? ¿Cuánto tiempo? Hay vida para vivir y trabajo por hacer. Y el perezoso es la audiencia explícita, pero las audiencias implícitas son el hijo y el crédulo que se abordan en el libro, ver Proverbios 1, 4-5. Están siendo advertidos contra la pereza a través del castigo del perezoso. Ver Proverbios 19-25. Walchi. B. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Obviamente, cada persona necesita dormir. El consejo de Salomón no es que nunca debemos dormir, sino que no deberíamos dormir excesivamente. C. Un poco de sueño, un poco de dormitar. Salomón imaginó al perezoso diciendo esto. Afirmó que solo necesitaba dormir un poco, pero en realidad necesitaba trabajar más. Y el sueño es la característica definitoria del perezoso. Ver Proverbios 20:13, para él, el amor al sueño es escapismo puro, una negativa a enfrentar el mundo. Proverbios 26:14. En contraste con el dulce sueño de la persona que trabaja, Proverbios 4:23, Eclesiastés 5:12, el sueño narcótico del perezoso siempre anhela dormir más para escapar del dolor de la vida. Proverbios 19:15. Walchi. D. Así vendrá tu necesidad como caminante. El hombre perezoso encontrará que la pobreza y la necesidad se apoderan de él rápidamente. Al perezoso le gusta postergar y pensar que las cosas siempre se pueden hacer más tarde. El trabajador puede mirar al más tarde, pero para el perezoso vendrá como un merodeador. Cuando llegue será la pobreza, no impuesta por las circunstancias o la desgracia, sino a través de la pereza. Y tu pobreza como hombre armado, al menos 14 proverbios relacionan la ociosidad, explícita o implícitamente, con la pobreza, el final amargo del perezoso, véase 20:13, 24.
33-34. No son las riquezas de las que carece la persona perezosa, es comida, la necesidad de la vida. Véase 19:15, 20:13, 23:21, punto. Walkie. 2. Como hombre armado, es decir, con furia irresistible, y tú no estás preparado para oponerte. Clarke. 3. 12-15. El destino del hombre malvado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. El hombre malo, el hombre depravado. Salomón pasó de la idea del hombre perezoso, Proverbios 6, 6-11, al hombre inútil y malvado. Estas características pecaminosas a menudo están relacionadas y combinadas. B. Es el que anda en perversidad de boca. Una de las principales características de la forma de vida de la persona inútil y perversa, su caminar, es la perversidad de boca. Tiene una boca perversa, que principalmente tiene la idea de corrupta o corrupta más de lo que podríamos pensar como perversión moral. Lo que dice no es directo, honesto y correcto. C. Que guiña los ojos, con los ojos, los pies y los dedos, el hombre inútil y malvado muestra su carácter deshonesto y torcido. El mal y la discordia provienen de su vida. D. Su calamidad vendrá de repente. Salomón no atribuyó directamente esta calamidad o rompimiento. Será quebrantado, al juicio de Dios, pero está implícito. Dios sabe cómo colocar al hombre o mujer cínico y torcido en su merecido lugar. 4. 16-19, 7 cosas que el Señor odia. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7. Varias veces en el libro de Proverbios, Salomón usó esta expresión para dar una lista. Aquí la lista es de cosas que el Señor odia, que son una abominación su alma. Y los 6 y 7 de la declaración de apertura tienen su explicación en la descripción. Los 6 se declaran primero, y el séptimo es el que resulta, a saber, el que siembra la discordia entre hermanos. Punto. Morgan. 2. El sonido sibilante siseante resuena en todo el catálogo, especialmente en este verso. 6, cuerdo, odia, seba, 7, y napso, el, punto. Walkie. B. 7 abomina su alma. Salomón enumeró estos 7 pecados. Los ojos altivos. Una lengua mentirosa. Manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina pensamientos inicuos. Pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. El que siembra discordia entre los hermanos. Y la mayoría de estos pecados están relacionados con algo que hacemos en o a través de nuestro cuerpo. Los ojos altivos. La lengua miente, etc. Volvemos a recordar lo que Pablo escribió en Romanos acerca de presentar las partes de nuestro cuerpo, nuestros miembros, a Dios para la obra de justicia, no el pecado. Romanos 6:13. 2. Esta colección de 7 pecados también se centra en cómo tratamos a los demás. Debemos honrar a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad. Sin embargo, a Dios también le preocupa cómo tratamos a los demás. Cada uno de estos son pecados graves contra otros. C. Y el que siembra discordia entre hermanos. Esto se presenta como el resultado de los 6 anteriores o el peor entre ellos. Es una de las más altas entre las cosas que Dios odia y considera como una abominación. Y, séptimo, el que desata conflictos, ver V14, vuelve a llevar al catálogo de forma climática a su conclusión. Walkie.
2. Adam Clarke describe a este como el que perturba la paz de una familia, de una aldea, del Estado. Todos los que, mediante mentiras y tergiversaciones, se esfuerzan por hacer que las mentes de los hombres se vean afectadas por el mal hacia sus hermanos. 3. Ninguno ama a los que hacen maldad, y sin embargo, somos capaces de pensar en el pecado con algo menos que la intolerancia divina por ello. Podemos considerar como una certeza incondicional que ningún hombre en cuyo corazón pueda prevalecer el temor de Jehová, gobierne y pueda sembrar la discordia entre los hermanos. Morgan. 4. Un estallido fulminante caerá sobre aquellos que, confundiendo el prejuicio con los principios, causan divisiones para sus propios fines egoístas. Romanos 16, 17-18. Bridges. C. El daño de la ramera. 1. 20-24. La palabra de Dios puede alejarte de la seducción de la mujer malvada. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Salomón probablemente tenía en mente tanto la sabiduría que un padre transmite a sus hijos y la palabra de Dios, recibida y apreciada por los padres. Un niño sabio mantendrá la palabra de Dios cerca, atados a su corazón y enlazados en su cuello. Y átalos. Aquí lo retrata memorizándolos de tal manera que quedan permanentemente impresionados en su ser mental y espiritual esencial que impulsa todas sus acciones. Walkie. 2. Implícito en estos versículos está la comprensión básica de que una buena vida hogareña, es decir, que el padre y la madre compartan la crianza de los hijos juntos, hará mucho para evitar que el joven caiga en la inmoralidad. Ross. 3. En los capítulos 5-7, cada una de las advertencias contra el adulterio viene precedida de una advertencia para prestar atención a la palabra de Dios. Proverbios 5, 1-2, 6, 20-24, 7, 1-5. Wiersbe. D. Te guiarán cuando andes. La palabra de Dios es viviente y activa. Cuando se aprecia y se mantiene cerca, nos beneficiamos de su poder de vida. Luego nos guiará, nos mantendrá, y hablará con nosotros. Cualquier persona que quiera que Dios le guíe, mantenga o le hable debe comenzar por apreciar la palabra de Dios. Y Proverbios 6:22 presenta la palabra de Dios como una persona que ayuda de muchas maneras. Una guía, te guiará. Un guardián, te mantendrá. Un compañero, hablará contigo. 2. Hablarán contigo. Esta Biblia es un maravilloso libro que habla. Hay una gran cantidad de bendita charla en este precioso volumen. Me ha dicho muchas de mis fallas, te dirá las tuyas si lo permites. Me ha dicho mucho para consolarme, y tiene mucho que decirte si inclinas tu oído hacia él. Es un libro que es maravillosamente comunicativo, sabe todo sobre ti, todos los detalles de dónde estás, y dónde deberías estar, puede decirte todo. Spurgeon. C. El mandamiento es lámpara. Salomón parece citar el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando se le presta atención y se le valora debidamente, la palabra de Dios nos ilumina en nuestra oscuridad. D. Para que te guarden de la mala mujer. Aquí Salomón habló a un lugar específico donde la sabiduría de la palabra de Dios puede ayudar. La palabra y la sabiduría de Dios nunca nos llevarán a la mala mujer, ni nos mantendrán con ella. La luz de la palabra de Dios nos alejará sabiamente de ella, y nos hablará mejor que sus palabras aduladoras. 2. 25-29. El daño que hace el adulterio. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen?
así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No codicies su hermosura en tu corazón. Salomón coincide en que la mujer inmoral puede tener belleza para codiciarla. La sabiduría y la palabra pueden ayudar a evitar que uno sea dominado por el deseo de su belleza o su atractivo. Y es un pequeño elogio tener una buena cara y una naturaleza malvada, un semblante hermoso y una vida de base. Ve, ni ella te prenda. En los días de Salomón, este encantó. Normalmente tenía lugar en un encuentro personal. En el mundo moderno, las imágenes esperan constantemente atraer. La sabiduría y la palabra nos ayudan a ver estas imágenes seductoras por lo que son, mentiras torcidas que no dicen la verdad sobre el sexo, las relaciones o la naturaleza humana. Y el paralelismo entre no codician su belleza y no dejes que te atrape con sus ojos, sugiere que la codicia comienza al permitir el contacto visual. El deseo llega a su corazón a través de la estimulación óptica suscitada por su belleza, y más específicamente por las pupilas de sus ojos, seguida por su dulce conversación. Walkie. 2. Con sus párpados, ojos. Se destacan aquí porque los ojos pintados y las miradas seductoras son síntomas de seducción. Veas 2 Reyes 9:30. Ros. C. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, con su belleza y atractivo, la ramera. Se compromete a agregar algo a la vida de su cliente. Ella promete excitación, placer, atención o cualquier cantidad de cosas. Sin embargo, ella no cumple y no puede cumplir esas promesas, ella se lleva y no da. La adúltera se aprovechará de su preciosa vida. Y varios comentaristas están a favor de traducir Proverbios 6:26 con la idea de comparar el costo de una ramera y el costo del adulterio. El versículo se traduce mejor, aunque el precio de una prostituta puede ser tanto como una barra de pan, barra diagonal, otra, esposa del hombre casa la preciosa vida, Garrett. 2. Obviamente, esto no significa respaldar ir a una prostituta en lugar de tener una aventura amorosa con la esposa de otro hombre, sino mostrar la completa locura de involucrarse con la esposa de otro hombre. Garrett. D. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? La sabiduría de Salomón es brillante en su claridad y sencillez. Estar con la ramera o la adúltera es jugar con fuego, y seguramente ser quemado. Él advirtió, quienquiera que la toque no será inocente. Y así es el que se llega a la mujer de su prójimo, el que yace con ella, como la frase quiere decir, Génesis 19:31, 29, 21,23, etc. Quienquiera que la toca, es decir, tiene conocimiento carnal de ella, Génesis 26, 1 Corintios 7:1. Paul. 2. No quedará impune. No es bueno para un hombre así luego quejarse sobre la fuerza de la tentación. ¿Por qué no lo evitó? Bridges. 3. 30-35. La desgracia que trae el adulterio. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate. Ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. No tienen en poco al ladrón si hurta. Salomón consideró cómo podemos, de alguna manera, disculpar a un ladrón que roba para sobrevivir. Sin embargo, incluso cuando ese ladrón es atrapado, la justicia requeriría que restaure lo que ha robado y más. El adúltero roba, pero no por necesidad, y de tal manera la verdadera restitución es imposible. Y pagará 7 veces, es decir, múltiple, según lo que la ley limita, aunque sea mayor del valor de lo robado. Pero, ¿qué restitución puede hacer el adúltero? El ladrón roba por deseo, el adúltero por desenfreno. 2. Aunque Salomón contrastó el robo y el adulterio,
existe un vínculo interesante entre ellos. La inmoralidad sexual y el adulterio son como robar. Cuando tenemos relaciones sexuales con alguien que no sea nuestra pareja en el pacto matrimonial, estamos robando algo de nuestro cónyuge, presente o futuro, de nuestra pareja sexual ilícita y del cónyuge actual o futuro de nuestra pareja sexual ilícita. Pablo confirmó esta semejanza en 1 Tesalonicenses 4, 3-6, donde escribió que cometer inmoralidad sexual es aprovechar y defraudar a nuestro hermano. D. Corrompe su alma el que tal hace. Cometer adulterio y cometer pecado sexual en general no es solo pecado contra Dios y contra los demás, sino también contra su propia alma. Su propio cuerpo. 1 Corintios 6, 18-19. Solemos pensar que la pena por inmoralidad sexual se produce si el pecado es expuesto y conocido. La sabiduría y la palabra de Dios nos dicen que destruye si está expuesto o no. Y es falto de entendimiento. El rey David era un brillante estratega en el campo de batalla y un sabio gobernante en el trono, pero perdió el sentido común cuando miró a la esposa de su vecino y la codició. 2 Samuel 12. Wrb. Se corrompe su alma. Tengamos en cuenta que la culpa recae sobre el adúltero. Podría culpar a la tentadora, a su esposa, a sus pasiones, a sus deseos, a sus circunstancias, a Dios o al mismo diablo. Sin embargo, al final de todo, él mismo es quien destruye su propia alma. Y la expresión, destruirse a sí mismo, en el V32 enfatiza que el culpable destruye su propia vida. Ross. 2. La zorra busca su vida, pero él es responsable de su autodestrucción. Walkie. D. Y su afrenta nunca será borrada. Además de las formas en que la inmoralidad sexual causa daño, también traerá deshonra cuando se descubra. El esposo celoso a menudo no perdonará en el día de la venganza y no será apaciguado en su enojo. Y su oprobio no será borrado, aunque sea perdonado por Dios, el reproche y el escándalo permanecen. Paul. 2. No aceptará ningún rescate. Esta es una lesión que no admite ninguna compensación. Ningún regalo puede satisfacer a un hombre por la herida que su honor ha sufrido, y tomar un soborno o un rescate sería establecer la castidad a un precio. Clarke. 3. Aunque la corte puede sentenciar al adúltero a azotar, avergonzar y perder todas sus pertenencias, el infiel nunca será pacificado y querrá nada menos que su muerte. Walkie. Heridas y vergüenza hallará. La inmoralidad sexual ofrece placer y emoción, y a menudo romance. Puede o no entregar esas cosas, pero incluso si lo hace, también traerá heridas y deshonor. Trae heridas al cuerpo y al alma y deshonra a la familia, a la congregación y a la comunidad. Y está herido, pero no como un soldado o un mártir cristiano. Él no está lleno de honor, sino de deshonra. Su nombre está lleno de vergüenza. Bridges. 2. La imagen del adúltero como marginado social puede parecer muy sobregirado. Si es así, el ajuste que debe hacerse es decir que en cualquier sociedad sana tal acto es un suicidio social. La condonación, a diferencia del perdón, solo prueba que el adúltero es parte de una decadencia general. Kidner.